Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana que nuestro Padre Celestial nos da. Qué hermoso es poder, queridos hermanos, dejar que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Es bueno dejar que su presencia, que sus palabras, queridos hermanos, nos muestre. Por eso pidámosle a nuestro Dios que en esta mañana su santa y bendita misericordia esté sobre nuestras vidas. Pidámosles al Señor su misericordia en esta mañana. Pidámosle siempre al Señor que tenga paciencia con nuestra vida. Pidámosles al Señor que nos dé la oportunidad de cambiar nuestro corazón, nuestra vida. Pidámosle siempre a nuestro Señor, queridos hermanos, que nos dé la oportunidad de regresar, que nos dé la oportunidad de cambiar. Que nos dé la oportunidad, queridos hermanos, de ponernos a cuentas con Él. Que nos dé la oportunidad, queridos hermanos, de realmente encontrarnos con Él. Que nos dé esa oportunidad, queridos hermanos, de tener siempre un momento en su presencia, un momento donde podamos experimentar, queridos hermanos, su paz, la tranquilidad, donde podamos experimentar, queridos hermanos, un momento de a solas con Él. Por eso dale gracias a Dios que Él interviene en tu vida todos los días. Dale gracias a Dios que Él no nos deja, que no nos desampara, que no nos abandona. Dale gracias a Dios, queridos hermanos, que Él siempre está cerca de nosotros. Que Él no desprecia en la vida de nadie. Que Él es bueno y perdonador para todo aquel que se acerca a Él. Por eso es bueno dejar que el Espíritu de Dios nos muestre, nos guíe a toda verdad. Hoy, mientras apenas estaba por levantarme, ¿verdad? El Espíritu Santo habló mi vida. Me digo, muchos rechazan mi salvación. Dice, piensan que la salvación, o sea, no se dan cuenta, dice que murió un inocente en la cruz. Desprecian la salvación porque no se dan cuenta, hermano, que alguien murió por ti y por mí. Si nosotros nos acordamos todos los días, ¿qué fue lo que Él hizo? No es lo que Él hace. Porque la gente se acuerda de lo que Él hace, no de lo que Él hizo. Él piensa que mi Señor Jesús vivió para que viva, hermano, complaciendo al hombre, haciendo que el hombre no llore, que el hombre no tenga dolor, que el hombre no esté enfermo. Ahí ven haciendo correr a mi Señor, pensando, hermano, que el Señor está muy preocupado de que no te duela nada hoy, que no te falte un plato de comida, que tengas siempre tus deseos se cumplan. Pero la realidad no es así. La realidad, queridos hermanos, es que Dios, la gran preocupación es que el hombre se salve. Que el hombre de Dios venga a los pies de nuestro Señor. Todos los días tenemos que entender, y nunca se nos debe de olvidar desde el momento que nos levantamos, es lo que el Señor hizo por nosotros. Lógicamente que está haciendo cosas, maravillas en nosotros, pero el hombre piensa que Dios lo que hace en nosotros es mantenernos vivos, mantenernos sanos, que no nos falte un plato de comida, que no nos falte dinero, que no nos falte trabajo, que no nos falte la paz, que estemos bien en la familia. Eso es parte, pero no es la esencia del bendito Evangelio, no es la esencia de nuestro Señor sobre nosotros.
Tampoco vayan a creer que la Escritura dice, hermano, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. La palabra añadidura no significa bienes. La palabra bienes y la palabra añadidura son completamente diferentes. Cuando dice que Mateo dice, hermano, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, la palabra añadidura significa lo que le falta a nuestra alma. Lo que le falta a nuestra alma. Por eso dice, hermano, de Timoteo, que el propósito de Dios, hermano, es que el alma sea prosperada. Cuando agarramos las semejanzas del reino, nos encontraremos, hermanos, que esas semejanzas son las cosas que nos faltan. Nos falta fe, nos falta obediencia, nos falta temor, nos faltan frutos, nos falta santidad. Y todo es lo que le va añadiendo, lo que nos hace falta es buscar primeramente a Dios, y lo que nos falta, lo que nos hermano, como digo, que el hombre aumenta mi fe. Nos falta esas cosas. Nos falta buscar más, nos falta servirle a Dios, nos falta muchas cosas en nuestra vida. Pero la misma Escritura nos enseña, hermano, que añadidura no es lo mismo que bienes. Los bienes se representan los bienes terrenos, los bienes materiales, los bienes económicos, pero no vayan a pensar que la palabra, hermano, esta palabra, la palabra añadidura no tiene nada que ver con la palabra, hermano, con la palabra terrenal. No tiene nada que ver, porque entonces la gente se esforzaría. Lo vendrá por añadidura. Vuelvo a repetirlo, hermano. Pero la Escritura dice, hermano, que en esta paz dice que la importancia, hermano, de buscar. Usted sabe que la palabra buscar significa, queridos hermanos, preguntar cómo llegar, preguntar cómo obtenerlo. Mateo 6:33 dice, más buscar, preguntar cómo yo obtengo tal cosa, preguntar cómo yo consigo. Eso significa buscar, preguntar, pedir una señal, demandar. Significa adorar. Nos faltan muchas cosas en nuestra fe. A veces el hombre vive pidiendo más de lo material que lo que le falta de su fe. Lo que Dios está preocupado en nuestra vida, hermano, es que en nuestra vida no les falte nada, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que haya madurez en nuestra vida. Para madurar tenemos que entender que nos falta la fe perfecta, la obediencia perfecta, el amor perfecto, la justicia perfecta. Esta palabra, la palabra añadidas, significa colocar adicionalmente, significa proseguir, significa poner, anexar, significa repetir. Significa, queridos hermanos, viene de esta palabra, que lo que nos falta, dice que es agregar a una cantidad existente, agregarle algo que ya existe a nuestra fe. Pero no vaya a pensar, hermano, que también significa agregarse, volverse un seguidor, un acompañante. Añadidura significa unirse a su compañía, unirse como seguidor, a unirse como su acompañante. Eso significa añadidura. Por eso cuando dices buscar primero y lo demás vendrá, no te preocupes, lo demás vendrá por añadidura, no se refiere a las cosas materiales. Se refiere, hermano, a lo que nos falta en nuestra vida. Y yo creo que cada uno sabe lo que realmente le falta a nuestra vida. No sé si te falta fe, te falta obediencia, te falta temor, te falta búsqueda, te falta servicio, te falta una entrega. ¿Qué es lo que piensa, hermano? Que te falta santidad, te falta hablar más del Señor,
falta, queridos hermanos, entender que la salvación tiene que ver con ir aumentando cada día nuestra fe. Por eso esta palabra añadidura también significa añadidura significa ir en aumento, ir en aumento. Por eso pidámosle a nuestro Padre Celestial en esta mañana, ¿qué es lo que nos falta? ¿Crees que te falta fe? ¿Te falta creer más en Él? ¿Te hace falta ser obediente? ¿Te hace falta entregarte más al Señor? ¿Te hace falta servirle? ¿Te hace falta buscarle? Buscarle, preguntar significa cómo llego a Él, cómo llego a poner por obra su palabra, cómo puedo tener un encuentro con Cristo, cómo puedo yo recibirlo, sentirlo, buscar ese reino. La palabra reino significa donde está sentado el rey, donde está el rey. Eso significa reino, donde está en su trono. ¿Cómo llego yo al trono? Y darle adoración. ¿Cómo llego yo al trono? De su presencia y arrodillarme ante Él y servirle a Él. Rendí mi vida al Señor. ¿Qué pasa cuando el alma se rinde? ¿Qué pasa cuando el hombre se rinde a los pies del Señor? Entonces Dios empieza a prosperar su alma, empieza a añadirle, Él se une. Por eso el Señor dijo que el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y me siga. A eso se llama añadidura. A lo mejor te hace falta cargar la cruz, todavía eres cristiano, pero no has cargado la cruz, no has sentido el peso de la cruz. Porque la palabra discípulo, la palabra caminar con Él, significa añadidura. Añadidura. Quizás eres un cristiano seguidor, pero no es ser un cristiano comprometido. El Espíritu de Dios me mostró, muchos desprecian mi cruz. No se dieron cuenta, me dijo, que mataron a un inocente. El hombre está equivocado en su salvación. El hombre está equivocado en su evangelio. El hombre está equivocado, queridos hermanos, en el cristianismo. En el cristianismo evangélico. Ya ni se diga a los demás. Por eso estamos viviendo tiempos de gran desconocimiento y desprecio, de sentimiento. Porque hay gente que desprecia las almas. ¿Cómo desprecian a las almas? Hermanos tan sencillos, dejando de predicar la salvación. Por eso hay quienes no están a favor de Cristo, están en contra de Cristo. Porque no se atreven a predicar, aún sabiendo que este tiempo está a punto de que la iglesia se vaya. No les interesa la salvación de su familia, no les interesa la salvación de esas amistades. Se va a dar cuenta, hermano, de que hay gente que no quiere nada con Cristo. Pero también, hermano, hay mucho desconocimiento sobre la muerte de mi Señor Jesucristo. Saben que murió, pero no saben por qué lo hizo. La salvación que el Señor nos dio en la cruz, queridos hermanos, hoy es rechazada, hoy es pisoteada, hoy es menospreciada en la vida de mucho cristiano, en la vida de mucho creyente es despreciada, en la vida de mucho creyente, hermano, hoy es rechazada. Dice, hermano, que por causa de muchos el evangelio, hermano, es vituperado. El evangelio, hermano, dice que hoy vuelven hermano, dice que hay gente que vuelve exponiéndolo, dice que exponiéndolo, hay gente que lo expone de nuevo en la cruz. Expone la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, dice que, hermano, que la gente, hermano, no vive una vida como Dios manda. Por eso es importante, hermano, vivir un evangelio de acuerdo a la salvación.
Dice que los que recayeron, dice en Hebreos 6:6, recayeron otra vez, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Vituperio significa burla. Vituperio significa, queridos hermanos, mostrar al público, mostrar de una manera infame, mostrar de una manera, dice, dice de una manera de exhibirlo. Hoy tiene, hermano, mucho cristiano está exhibiendo al Jesucristo, lo está exhibiendo. Por eso, para aquellos que celebran la Semana Santa, significa maltratar públicamente, exhibirlo públicamente. Dice que también significa, la palabra vituperio significa exponer a la desgracia pública, hacer un espectáculo. Por eso no es bueno que se celebre la Semana Santa, no es bíblica. ¿Por qué? Porque lo exponen al vituperio, al espectáculo. Les gusta recordar. A nosotros no nos llamaron a recordar su muerte, nos mandaron a recordar y a celebrar su resurrección. Por eso estamos contentos y alegres de saber que nuestro Señor Jesucristo vive y que a muchos esa palabra vive, y al mundo del infernal, al mundo de las tinieblas, odia esta palabra decir que Cristo vive, que Él murió y resucitó, porque dice que con su resurrección expuso al vituperio, los exponió, los expuso, dice, hermano, a la vergüenza pública. Estaban celebrando que había muerto, pero mi Señor los estaba derrotando en la cruz. Por eso significa, queridos hermanos, que de una manera despreciar la infamia. Dice que es un ejemplo. También la palabra significa humillar, un ejemplo negativo. Como tienen a Jesús como un ejemplo negativo. Por eso no es bueno tener una cruz con un Jesús crucificado, porque la cruz representa maldición. Hay quienes, hermanos, que tienen en su iglesia tienen una cruz. Es un ejemplo negativo. Es una manera de humillarlo públicamente. Es una manera de deshonrarlo, de desacreditar. Pero quizás nosotros también tenemos a un Jesús en el corazón, que es vituperado, que es avergonzado, que es, queridos hermanos, expuesto públicamente, porque nuestra vida representa, como cristianos representa. Somos imitadores de Jesús, somos el ejemplo de seguir a Jesús. Muchas veces en nuestra vida queremos actuar de una manera equivocada. Queremos actuar de una manera completamente apartada de Dios. La salvación en la cruz que el Señor nos dio, queridos hermanos, hoy es rechazada, hoy es menospreciada. No sabiendo que tienen condenación, dice en el libro de Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hay que entenderle que mucha gente los han maldecido. Hay pecados de ignorancia, hay 3 tipos de pecados. Los pecados de ignorancia, los pecados pasados y los pecados voluntarios. Los pecados voluntarios, queridos hermanos, son aquellos el que Dios juzgará, el Padre juzgará en el trono blanco. Jesús juzgará los pecados de ignorancia, pero la iglesia va, hermano, a juzgar a los ángeles caídos, a todos aquellos que pecaron voluntariamente. El pecado voluntariamente son aquellos que han decidido rezar, volverse al mundo, los que han decidido enfrentar el juicio de Dios. Los que dicen, no me importa si me enfrento al juicio de Dios, no me importa las consecuencias, pero yo me voy a regresar. Dios nos libre de tener un pensamiento de enfrentar el juicio de Dios. Dios nos libre de tener un pensamiento
de enfrentar una consecuencia, decir, pues yo enfrento la consecuencia. Si me voy al infierno, pues que me vaya al infierno. Dios, hermano, por eso dice que la bendita preciosa palabra de Dios, que Dios toma muy en cuenta las palabras necias. Dios toma muy en cuenta las palabras ociosas, que se hayan atrevido a decir nada más por juego o por equivocación. La palabra ociosa. La Escritura dice, hermano, que tendrán que dar cuentas por esas palabras. Un día se van a arrepentir de haber dicho palabras que no debieron haber dicho. Dios no toma en cuenta, o sea, Dios no juega con las palabras. Porque las palabras o glorifican a Dios o ofenden a Dios. Por eso dice que lo pusieron al vituperio, lo expusieron, hermano, a la vergüenza, al maltrato público. Lo pusieron a la desgracia, al espectáculo. Por eso el hombre que se enfrenta a decir, me parto, me alejo de Dios, quiero seguir mi vida como ser, hermano, es un pensamiento negativo, es un lenguaje que Dios no aprueba. El alejarse y apartarse de Dios, aún sabiendo las consecuencias, hermano, no es correcto. Por eso hay creyentes que pisotea el Evangelio. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese error. Por eso dale gracias a Dios por la vida, por la cruz, por lo que el Señor hizo en la cruz. Ya no queda más sacrificio, sino horrenda expectación, dice, horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? El cual fue santificado y será afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Cuánto mayor castigo piensa que merece el que pisoteare, el que tuviera por inmunda la sangre del pacto y porque le hiciera afrenta al Espíritu Santo? Padre bendito, líbranos de llevar las cosas a la ignorancia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado que nosotros no estemos avergonzando a nuestro Señor, que no lo estemos exponiendo a que se burlen, porque al burlarse de ti se burlan de Cristo. Al hablar mal de ti, hablan mal de Él. ¿No te has dado cuenta que a veces dice la gente, eso es lo que te enseñan en la iglesia? ¿No has escuchado decir, eso es lo que aprenden en la iglesia? Y todavía nos indignamos al no reconocer que estamos haciendo algo desagradable. Por eso, hermano, no debemos de despreciar la salvación que el Señor nos da todos los días. Todos los días Dios nos da salvación. Independientemente de su ayuda, Él nos da todos los días salvación. Por eso dice aquí, queridos hermanos, que el que pisoteare, tiene 3 cosas: el que pisoteare, al que hiciera la afrenta, tuviera por inmunda la sangre del pacto, hermano, dice aquí, hermano, que esta palabra, hermano, el que pisoteare, la palabra pisotear significa rechazar con desdén, significa tratar con groserías e insultos. Esta palabra pisotear significa también avanzar poniendo un pie, pero dice que encontrar. También pisotear significa encontrar éxito, con éxito,
los mayores peligros, las maquilaciones y persecuciones con que Satanás ataca a la iglesia. Encontrar mayor éxito en lo malo que en lo bueno. Encontrar mayor éxito desobedeciendo a Dios que seguir la verdad. Encontrar mayor éxito y felicidad y aprobación en el apartarse y en alejarse de Dios, en el seguir el camino de la perdición, en el seguir los caminos del diablo. Y dice porque se frustra, vive frustrado de la predicación del Evangelio. ¿Qué significa pisotear? Encontrar éxito en lo malo, encontrar éxito en la desobediencia, encontrar éxito, hermano, en todo lo que nos aparta del Señor, encontrar éxito, todo menos éxito, menos en la predicación del Evangelio. Por eso en el libro de Josué 1, versículo 7, nos enseña la importancia del éxito del hombre. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar conforme a la ley, con toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes a ella de diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Una versión dice para que tengas éxito. Dice la versión Ausejo: sé pues fuerte y muy animoso, procura obrar con todo conforme a la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te apartes a ella ni a diestra ni a izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. A donde quiera que el Señor te envíe, a donde quiera que el Señor te envíe a predicar el Evangelio, tengas éxito. Que en todo lo que propongas en el Señor tengas éxito. Que todo lo que buscas en el Señor tengas éxito. En todo lo que le sirvas al Señor tengas éxito. En todo lo que emprendas para glorificar y el nombre y exaltar el nombre del Señor, hermano, tengas éxito. Que todo lo que emprendas para que no se vituperie, que no se burlen, para que no sean expuestos a la vida, al público, hermano, la vida de nuestro Señor, que no se hable mal de Él por medio de nuestra vida, tendrás éxito. Pero mucho cristiano no se preocupa porque tengamos éxito. Y éxito no significa que nos vaya bien en todo. Significa, queridos hermanos, que hoy en esta mañana procura que se hable bien de nuestro Dios. Procura que se hable bien de su Evangelio. Procura que se hable bien en tu vida de Él. Procura hablar bien de Él con tu testimonio, con tu búsqueda, con tu entrega, con tu apartamiento. Eso es tener éxitos. Por eso dice: sé valiente y ten ánimo, trata de observar con todos los puntos de la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes a diestra ni a siniestra, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Para que tengas éxito. Una versión dice, hermano, para que tengas éxito en tu caminar. En tu caminar. Porque esto es lo interesante. Aquí está. Dice la versión Las Platenses: sé pues valioso y esfuérzate para observar y practicar la ley que te prescribió mi siervo Moisés. No te apartes a ella ni a siniestra, a fin de que tengas buen éxito en todos tus caminos. En todos tus caminos. En los caminos de Dios. En los caminos de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra versión dice: pues así prosperarás y tendrás éxito en tus empresas. Pero no está hablando en las empresas de negocios. Entonces otra versión dice, la versión El Oso, dice: meditarás para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, para que entonces hagas prosperar tu camino y entonces lo entenderás. Nosotros creemos que ser cristiano
ya tengo mucha fe, soy muy obediente, soy muy temeroso, yo le creo todo a Dios, yo soy, ya me estoy santificando, me estoy limpio. Han creído eso. Por eso hemos hecho que se hable mal del Evangelio, porque el hombre no se preocupa por tener éxito en que aumente su fe, en que aumente su obediencia, que aumente su temor, su fidelidad a Dios, hermano, sino que tienen éxito en su vida diaria, tienen éxito en el trabajo, tienen éxito en todo lo que están haciendo, son felices por eso. Eso es un vituperio, eso es una vergüenza. Porque dice que, acá dice, hermano, interesante, porque dice que esta palabra dice que tuvieron éxito, encontraron éxito. Éxito, son personas exitosas en lo malo. El que pisoteare. Y por eso esta palabra, hermano, la palabra pisotear significa sendero, significa camino. Pisotearon el camino del Evangelio, no encontraron éxito, no encontraron satisfacción, no encontraron la vida en Cristo. Dejaron de proclamar el Evangelio como el único Salvador, como el único camino. Negaron a Jesucristo, negaron el poder del Evangelio, negaron el poder de la cruz, niegan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo tomaron como algo insignificante. Ay de aquel que encuentre éxito en todos, menos en el camino del Evangelio. Bendito Dios, bendito Dios. O sea que pudiéramos hoy estar pisoteando al Hijo de Dios, encontrando éxito en todo, menos en lo que hacen en Cristo, menos en lo que buscan del Señor, hermano. No encontraron la satisfacción en su vida. Buscar significa cómo va a aumentar mi fe, cómo tener éxito. Buscar significa cómo tener éxito en la fe, cómo encontrarla, cómo hallar la obediencia, el temor, la santidad. Pecados en veces, hermanos, que tenemos que evitar. Que tenemos que evitar el vituperio. Que tenemos que evitar, queridos hermanos, que a nuestro Dios se hable mal en nuestra vida. Que se hable mal en nuestro proceder todos los días. Todos los días. Por eso es importante entender que el Señor me dijo, no entendieron el sacrificio de la cruz. Mataron a un inocente. Creyeron que, hermano, que el Evangelio es un cambio de ropa, es un cambio de religión. El Evangelio es una honra. El Evangelio es una honra. Honrar al que vive. La salvación no es religión. La salvación es santidad. Es santidad, hermano. Por eso dice que al que pisoteare, al que piensa, hermano, no encontraron. Al no encontrar éxito en el camino del Evangelio, lo encontraron en lo malo. En lo malo. Encontraron más satisfactorio el camino del diablo, el camino de Satanás. Encontraron más camino, se deleitaron en la maldad. Se deleitaron en el pecado. Se deleitaron haciendo lo incorrecto.
Encontraba más satisfacción en el trabajo, más éxito en el dinero, en los negocios, en su vida. No importa si su evangelio daba un pésimo testimonio, un mal ejemplo. No importa. A veces hemos caído en esto. Hemos hecho que se hable mal de las cosas de Dios por dejarnos llevar. Pero no sigamos con ese camino. Encontremos éxito en la obediencia. Encontremos éxito en el temor, en el servicio, en la adoración. Encontremos éxito en una vida entregada a nuestro Dios. Pisotearon el Evangelio, dejando de proclamar a Cristo como el único Salvador. Pisotearon el Evangelio, negando el poder que tiene el caminar juntamente con Cristo. Pisotearon el Evangelio, hermano, porque rechazaron caminar. ¿Por qué se llevó, hermano? ¿Por qué de no fue llevado, hermano? Porque caminó con Dios y Dios se lo llevó. Se lo llevó. Enón no pisoteó. Enón encontró éxito en el camino, en el Evangelio. Por eso hay de aquel dice que no encuentre éxito, que encuentre lo malo. Más éxito que el Evangelio. Encuentre más satisfacción en otro lado, menos en su presencia. También dice, queridos hermanos, que él tuviera hay de aquel que tuviera por inmunda la sangre del pacto. Esto es interesante, hermano, porque la misma palabra nos enseña lo delicado, hermano, que es pisotear, que es hacer afrenta, hermano, dice que tuviera por inmunda la sangre del pacto. Es importante entenderlo, porque acá dice algo interesante porque dice, hermanos, que esta palabra, la palabra inmunda, en Hebreos 9, versículo 21 dice, además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, dice, si sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entre Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios, ante Dios. Dice, hay de aquel que tuviera por inmunda la sangre del pacto. Esta palabra inmunda significa algo común, algo sin valor. La palabra remisión significa libertad. Viene de la palabra paresis, en el griego, que significa, hermano, libertad, significa perdón, significa indulto de los pecados. También significa dejarlos ir como si nunca hubieran sido cometidos. Esta también palabra significa pasar por alto un pecado. Significa olvidar un pecado. Significa la suspensión de la pena, del castigo. La suspensión del castigo, la suspensión, hermano, de un juicio. También significa, queridos hermanos, olvidarse del pecado.
También significa pasar por alto el pecado, pasar por alto la ofensa. Remisión, comportarse como si nunca hubieran pecado, como si nunca estuvieran haciendo nada malo contra Dios. Hay de aquel que tuviera por inmunda la sangre del pacto. Hay de aquel que la Escritura dice que piensen que Dios no castiga. Hay de aquel que piensan que a Dios mis pecados se le va a olvidar. Hay de aquel que piensa, Dios no me va a castigar. Todo lo que hago no me va a venir ninguna consecuencia. Todo lo que hago no me va a pasar nada. Todo lo que hago, el Señor me va a perdonar. ¿Se acuerda usted que antiguamente, queridos hermanos, las deudas se perdonaban, hermano? Los prisiones se dejaban ir, hermano, en los tiempos de los jubileos cada 50 años. Cada 50 años se perdonaban las ofensas, se perdonaban las deudas, se dejaban ir a los prisioneros, se soltaban. Dios no castiga. Dios no me va a castigar. No me va a condenar. Allá quiera que tuviera, dice, por inmunda la sangre del pacto. Allá piensa, hermano, que su libertad será sin ningún castigo, será sin ninguna consecuencia. Son aquellos que dicen, hermano, que yo no necesito la sangre de Cristo para ser perdonado. Yo no necesito la sangre de Cristo para ser limpio. Yo no necesito la sangre para que, Señor, hermano, no venga ningún castigo en mi vida. ¿Por qué cree que si antes esperaban 50 años, hoy todos los días tenemos la oportunidad de pedirle perdón al Señor? Hoy todos los días tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Él, gracias a la muerte del Señor, gracias a la cruz. Bendito, bendito nuestro Dios, que dio su vida por nosotros. En vez de gente, o vivimos quizás despreciándolo, rechazándolo, no poniéndonos al día cada mañana. Hay de aquel que piense que puede pecar las veces que quiera, que puede fallar las veces que quiera, que puede seguir con su vida como quiera. Total, Dios lo va a perdonar. Total, ¿qué está diciendo? La sangre no sirvió para nada, la sangre de Cristo. Si de todos modos, como dijo Jonás, si de todos modos tú los vas a perdonar, si de todos modos le vas a tener misericordia, si de todos modos tú los vas a rescatar, si de todos modos soy cristiano, yo no sé por qué, hasta cuando alguien muere, ¿verdad? En el catolicismo, o quizás en cualquier también religión, era malo, lo mató el alcohol, lo mató la droga, la violencia, era un homosexual, era una lesbiana, era un golpeador, una golpeadora, era una prostituta, era un prostituto. Murió en pecado, cualquiera que sea. Hacía brujería, hacía hechicería, era brujo, era bruja. ¿Por qué le hacen entonces, queridos hermanos, una misa? Si la misa se supone, hermano, que es para pedir intercesión para que se vaya al cielo. Yo hasta hoy no he escuchado, ¿verdad?, en ningún acto religioso, hermano, decir, esta persona está en el infierno. Murió sin recibir a Jesucristo como su Salvador. Esta persona rechazó a Jesucristo en su salvación. Rechazó al Hijo de Dios, pisoteó, se burló del Evangelio. Espero que no te burles del Evangelio. No te rías del Evangelio. Piensas o no vayas a pensar que en el Evangelio, queridos hermanos, el caminar con Cristo
Es una pérdida de tiempo. Hay de aquel que pisoteara, que se burlara del camino de Dios, que se burlara del camino de la salvación. Hay de aquel, dijo el Señor, que no caminara con Cristo, que no sirviera a Cristo. Hay de aquel que no necesita la sangre de Cristo para ser perdonado. Hay de aquel que tuviera, que hermano, que el sacrificio de la cruz no sirvió para nada. De todos modos yo me voy al cielo. De todos modos yo me voy a ser salvo. No tengo por qué pedir perdón. No tengo por qué reconocer mis pecados. Hay por aquel que entienda, que cree que no necesita pedir perdón. Hay aquel que piense que no necesita la sangre de Cristo. Necesita la sangre de Cristo para ser perdonado. La sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, nos santifica. No tengo que esperar 50 años. Solamente tengo que decir: Señor, perdóname. Perdona mi pecado. Perdona mi desobediencia. Perdona mi falta de búsqueda. Perdona mi incredulidad. Perdona mi duda. Perdóname, Señor, porque no estoy haciendo las cosas bien. Voy a cambiar. Yo te recibo hoy, mi Jesús, como mi Salvador. Te pido que me perdones mis pecados. Ya no quiero seguir siendo igual. Pero ahí piensas, hermanos, de que a Dios dice que esta palabra remisión significa pasar por alto, creer que somos ignorantes, que desconocemos lo que hacemos. La palabra remisión significa, hermano, que eso fue el pecado que cometí, eso fue ayer, ya pasó. Pero si sientes en tu corazón que algo te redarguye, sientes que algo está mal en tu vida, es porque todavía Dios quiere que pidas perdón. Muchos cristianos podemos estar cometiendo muchos actos indebidos. Y por esas causas, queridos hermanos, se vituperia a Jesús Cristo. Se vuelve a clavar en la cruz. Hacemos que se burlen de Él. Nos falta conocer lo que hizo por nosotros, sino por lo que hace. Yo necesito la sangre de Cristo para ser perdonado. Yo necesito la sangre de Cristo para ser limpiado. Necesito la sangre de Cristo para ser purificado. Dirán, pero ¿cómo sucede esto, hermano? Las escrituras están que la sangre de Cristo borró nuestros pecados. Borró nuestros pecados. Solo se puede borrar del libro. Lo escrito está, hermano, lo escrito de nosotros con la sangre de Cristo. Pero también la sangre de Cristo, queridos hermanos, dice, está en la Santa Cena. La sangre de Cristo también está en el bautismo en agua. La sangre de Cristo también está en la palabra. Este es mi pan, este es mi cuerpo, este es mi sangre. La sangre, o sea, el pan y el vino representa la carne, su carne y su sangre. La palabra también representa su cuerpo, representa su palabra, representa la sangre de Cristo que nos limpia. El bautismo dice que fuimos muertos con Él en la cruz. La muerte también representa la sangre de Cristo para darle muerte al pecado, darle muerte a los deseos. Yo necesito la sangre de Cristo en toda mi vida, en todo. Por eso espero en Dios, hermano, que practique la Santa Cena. No se pierda usted la Santa Cena cada vez que se celebre, porque está llevando remisión a su vida, está llevando perdón a su vida. No necesita 50 años, no se necesita que Dios te perdone, necesita que tú le pidas perdón. Saludos, pastor. Bendiciones, Ricardo Castillo. Saludos allá en Acapulco. Dios los bendiga, muchas gracias por estar mirándonos. Bendiciones allá a todos los hermanos, a tu familia. Gracias. No necesitamos esperar. No tienes que esperar mañana. No tienes que esperar la Santa Cena. No tienes que esperar otro día. Tienes que pedirle perdón, arrodillarte, reconocer, porque hay quienes piensan que esperar que a Dios se le olvide. Porque es lo que dice aquí. Remisión significa pasar por alto, significa olvidar.
Sabemos que a Dios se olvida después de que hemos pedido perdón, se le olvida. O sea, no lo toma ya. También esta palabra dice que hacer afrenta al Espíritu Santo. La palabra afrenta significa insultar, significa un desdén, dice significa considerarse superior. Oh hermano, considerarse superior al Espíritu Santo, considerarse que uno sabe más que el Espíritu Santo, considerarse que uno sabe más la verdad que el bendito y precioso Espíritu Santo. Hay creyentes muy alzados, creyendo que todo lo saben, que todo lo entienden. Hay creyentes, hermanos, que no se le puede enseñar. Dice que significa atentar contra su dignidad, contra la credibilidad y su honor. Hay de aquel que piense que no debe de ser enseñado. Hay de aquel que piense que no necesita al Espíritu Santo como maestro. Hay de aquel que piense que el Espíritu Santo, hermano, no dice las cosas bien. Es un insulto que Él dice que nos convencerá de pecado, nos convencerá de justicia. Hay de aquel que no le haga caso al Espíritu Santo. El hombre ha llegado a tal grado de hoy en día de darles órdenes al Espíritu. Ha llegado a tal grado de no dejarse enseñar por el Espíritu Santo. Ahora la gente quiere darle órdenes como diciendo, Dios no dice la verdad, el Espíritu Santo no dice la verdad, es mentira. Por eso es una blasfemia tratar de decir que lo que dice el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de las cosas de las que nos advierte hoy, que nos apartemos, queridos hermanos, piensan que es una mentira. Es una blasfemia tratar de mentiroso al Espíritu Santo. Es una blasfemia tratar, hermano, de que lo que dice no es cierto. Es importante entender que la salvación no fue un cambio de iglesia, sino un cambio de hombre. Por cuanto la muerte tuvo que ver con un inocente, no tuvo que ver con un cambio de religión. La salvación tiene que ver no con una iglesia, sino con el Espíritu Santo. Eso dice cuando usted ve en el libro de Génesis 11, versículos 1 al 9, cuando dice, hermano, que la gente de ese entonces construyó una torre de Babel para llegar al cielo. Ahí dice que fueron confundidas sus lenguas. Ninguno entendía a su compañero. Ninguno entendía a sus compañeros. Edificaban una ciudad, edificaban una torre. Cada quien, cuando el Señor los confundió, cada quien dice, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y se fueron esparcidos por todos. Dios quiere salvar hasta aún la gente que está aún en la iglesia. Dios quiere salvar a uno, a los que están en una iglesia. Mire, hermano, estamos en un tiempo tan increíble que hoy tenemos que predicarle salvación a los que son salvos. Hoy tenemos que predicarle santificación a los que deberían de ser santos. Hoy tenemos que predicarle la sangre de Cristo a los que ya tienen la sangre de Cristo. Esa iglesia que está, esos miembros que están en una iglesia deberían de estar predicando salvación, deberían de estar predicando al Espíritu Santo, deberían de estar predicando a Cristo. Pero hoy es tantas veces la ignorancia, la falta de búsqueda, la falta de conocer la salvación, que tenemos que estar predicándoles a ellos lo que se debe de estar predicando afuera. Porque a los de adentro se deberían de estar apartando del pecado. Y hoy que estarle hablando del pecado, que se aparten. Hoy deberían estar hablando de limpieza, no de estar ensuciándonos. Hoy deberíamos estar hablando de la verdad, pero amando la mentira. Estamos en un tiempo increíble, donde hoy lo que se le debe predicar afuera, se está predicando adentro. Están confundidos. La salvación, hasta aún la salvación, quiere Dios salvar a una iglesia, a una religión. A gente que piensa que construir una iglesia, construir un edificio, nos va a llevar al cielo, nos va a llevar al Padre. Sin embargo, vemos, hermanos, que ellos no entendían su lenguaje.
Cada uno hablaba un lenguaje diferente. La iglesia será salva, no por reunirse en un lugar, no por hacer actividad. La iglesia no será salva por hacer eventos, por hacer fiestas, por hacer celebrar días festivos, por celebrar Semana Santa, por celebrar, queridos hermanos, Padre, Día de la Madre, por estar haciendo eventos. La iglesia no será salva por esa, sino la iglesia será salva por recibir al Espíritu Santo en su vida. Por eso dice en el libro de Hechos 2, versículo 1, que cuando vino el Espíritu Santo en la vida de ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, hermano, en el versículo 7, dice en el 8, ¿cómo pues nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que habíamos nacido? En Babel todos se desconocían porque hablaban un idioma diferente. Pero la iglesia de Cristo no es conocida porque habitan juntos, porque están reunidos. La iglesia de Cristo están unidos porque están llenos del bendito y precioso Espíritu Santo. Hablaban una lengua de salvación. Hablaban una lengua, hablaban de la lengua del Evangelio, hablaban de la lengua de la sangre de Cristo, hablaban del Evangelio del Espíritu Santo, hablaban del Evangelio de no apartarse del camino, de ser obedientes en el camino, de encontrar el éxito en el camino de Cristo. Hablaban, queridos hermanos, hablaban una sola lengua. Hablaban, hermanos, de no tomar por inmunda la sangre de Cristo. Hablaban del perdón, hablaban de la limpieza, hablaban de la de santidad, hablaban de la importancia de entender que a través de la sangre de Cristo somos perdonados. Hablaban del perdón, de la reconciliación. Tenían un solo lenguaje, el lenguaje, hermano, de no hacer afrenta al Espíritu Santo, de creerle al Espíritu Santo, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. De eso dice en Romanos 8:14, dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Es importante entender que no podemos permitir que se hable mal del Evangelio, que se hable mal de la sangre de Cristo, que se hable mal del Espíritu Santo. Somos responsables en nuestra vida. Por eso no debes de despreciar cuando tú eres un conocedor de la salvación. Cuidas en tu vida que no haya un insulto, una ofensa a tu salvación primeramente, hermano, porque dentro de ti eres portador de la sangre, eres portador del Espíritu, eres portador, queridos hermanos, de la presencia de Dios, de la palabra. Por eso dice que tres dan testimonio en nuestra vida: el agua, la sangre y el Espíritu. La palabra, la sangre, el Espíritu. Y tres arriba dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres concuerdan. Pisotear al Hijo es creer que el Evangelio no tiene poder para cambiar mi vida. Pisotear al Hijo significa creer que el Evangelio no tiene poder para cambiar mi vida. ¿Para qué voy a caminar con Cristo si no tiene poder para cambiarlo? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy si no tiene para cambiar mi vida? Aún cristianos hay así. Tuvieron por inmunda, no encontraron éxito en el camino. Lo encontraron en lo malo. Tuvieron por inmunda la sangre. ¿No creen que es importante pedir perdón? Hay que dejar que Dios me perdone sin que yo le pida perdón. Tuvieron afrenta al Espíritu Santo, insultaron al Espíritu Santo al creer que nada de lo que dice es verdad. Al creer, hermano, que amaron más la mentira que la verdad. Le creyeron más al mundo, le creyeron más a los hombres que al Señor. Yo creo con todo mi corazón que el Evangelio es poder de Dios. Yo creo con todo mi corazón
que la sangre de Cristo me perdona, me limpia, me santifica. Yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo me enseña la verdad, me guía a toda verdad, me llevará al Padre, me llevará al Hijo. Gracias, bendito Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Eres nuestro Maestro, eres nuestro Consolador, eres nuestro Defensor, eres nuestra guía. Nos hará ver, hermano, que la iglesia de Cristo no es una iglesia que se una, que esté en un solo lugar. La iglesia de Cristo es aquella que esté llena del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que tener Espíritu Santo? Porque si no tenemos Espíritu Santo, no entendemos el Evangelio. Y si no entiendes el Evangelio, no entenderás por qué, qué fue lo que hizo Cristo en la cruz. Así que, queridos hermanos, es el tiempo de entender que la salvación no fue un cambio de iglesia, sino un cambio de hombre. Es el tiempo de entender que la salvación no es una iglesia. La salvación es llenarse del Espíritu Santo. Es importante de entender, queridos hermanos, que la libertad que Cristo nos dio es para buscarle. No rechaces el Evangelio, no rechaces la sangre, no rechaces el Espíritu Santo en tu vida. Que Dios guíe tu vida en esta mañana. ¿Crees que el Evangelio tiene poder para cambiarte? Camina con Cristo y te cambiará la vida. Ven a los pies de Cristo para que tus pecados sean perdonados. No esperes mañana. No esperes para mañana lo que puedes hacer hoy, hazlo hoy. Reconoce que te has equivocado. Reconoce que fallaste. Dios es grande en misericordia, por eso Dios quiere salvar a una iglesia. Por eso cuando Dios los esparció Dios, luego cuando vino el Espíritu Santo, cada quien hablaba en un idioma diferente. Es como diciendo a cada nación, a cada lengua, se les enviada la salvación. Hasta ahí tan grande es el amor de Dios, que no importa de qué religión seas, ahí va a llegar la salvación. No importa que defiendas una denominación, una iglesia, ahí va a llegar la salvación. El problema es que viven rechazando el poder del Evangelio, viven rechazando el poder de la sangre, viven rechazando el poder del Espíritu Santo. Aún dentro de una iglesia se puede estar cometiendo estas faltas. No se ama completamente. El hombre no se limpia. El hombre no vive obedeciendo. Vivimos rechazando la cruz. Venimos menospreciando la cruz. Yo creo que el Evangelio, por eso lo tienes que buscar. Métete en la palabra todos los días. Busca la palabra, obedécele la palabra. Porque, ¿con qué sentido? Porque creo que cuando yo abro la palabra, que cuando yo escucho la palabra, me cambia la vida. Tiene el poder para cambiarme la vida. Pero si no lo entiendes así, estuvieras cometiendo una afrenta, un insulto hacia el Señor. Si tú no entiendes que pedir perdón, hermano, no es importante. Estar limpio delante de Dios no es importante. Y vivimos ocultando nuestra vida. Vivimos negando, hermano, el arrepentimiento. Estamos ofendiendo al Señor. No conocemos el Evangelio. Si creemos, hermanos, que no dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos enseñarnos por el Espíritu Santo, estamos cometiendo una ofensa. Estamos cometiendo un vituperio. Estamos volviéndolo a exponer a la cruz, haciéndoles que todos se burlen, a todos se rían de Él. Porque nosotros con nuestra vida lo provocamos. Lo provocamos. Entonces cuando tú te metes en el Espíritu, llenarte del Espíritu Santo, hermano, crees que tiene poder. ¿Crees que tiene poder la sangre de Cristo? Tiene poder el perdón. Tiene el poder la obediencia. Tiene poder la guianza. De esa manera entiendo mi salvación. Por eso debes de creer que tiene poder. Tiene poder. No vayas a creer en semejante desobediencia.
de pisotear, afrentar, o sea, tomar por inmunda y afrentar. Es una ofensa cuando no se conoce el Evangelio. Cuando no se conoce la salvación, creemos que ninguno de los tres tiene poder. Y vivimos así, con un cristianismo solamente de iglesia, pero no un cristianismo lleno del Espíritu Santo. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Es importante que no desprecies la salvación que el Señor te dio. Dale valor a tu vida, dale valor al Evangelio. Cuida que sobre ti depende de nuestra vida diaria, que no se burlen de Él, que no se rían de Él, pero los que ellos no son lo malo somos que nosotros somos que hacemos, los que insultamos, ofendemos a Él. Pidámosle perdón a Dios por ocultar, por vivir una vida fuera del Evangelio, por vivir ocultando, pecando, por vivir no haciendo caso de lo que el Espíritu dice. Dios te bendiga, hermano. Y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir. Si este mensaje te está bendiciendo, denle like a la página. Ayúdenos a compartir para llevar el mensaje. Queridos hermanos, y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Dios te bendiga y toma muy en serio el Evangelio, porque depende de mucho de ti que se hable bien de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Bendiciones a todos.